Tisá B'Av, noveno del mes de Av. Como hemos aprendido, el Creador creó su creación por dos fuerzas, por el Hasadín y por el Geburot, por la gracia y por el Din. Esa era su intención. Por supuesto, la gracia es más que Din, pero Din también es necesario. Al igual que la sal se necesita para la sopa u otros platos para darle el sabor. El Din es mucho menos que la gracia en el mundo. Solo a través del pecado de Adán y luego de otras generaciones, pecados personales y etc., como aprendimos en el Zohar, el Din fue abusado por la fuerza impura. El hombre atrajo a Jochma por su deseo de recibir, y así las fuerzas impuras adquirieron demasiado poder. Como hemos aprendido, esto creó 4 mundos de fuerzas impuras. Así, nos parece que el mundo es de tal manera que nos parece que lo malo es más que lo bueno. Por supuesto que es como resultado de toda alineación del Creador. El mundo fue creado de tal manera, y también el hombre, que en un ciclo anual el hombre debe experimentar todas esas fuerzas del universo, experimentarlas activamente, experimentarlas conscientemente y no oponerse al Creador. Mosé ha recibido las leyes del universo y se las ha interpretado a la gente en forma de fiestas. El Creador le dijo que lo hiciese de esa manera. Primero, hablemos de Yom Kippur, el día de la expiación en el que existen exactamente las mismas prohibiciones que en Tisá B'Av. Comer, beber, tener relaciones sexuales, ungirse, usar zapatos de cuero. 5 prohibiciones correspondientes a las 5 sefirot. Lo importante es que la gente se adapte a esos días que son especiales, fiestas y otros días. Todos los años se manifiestan las mismas cualidades, pero, por supuesto, no las mismas que el año anterior, porque todos los días hay coronación, nuevas fuerzas. No un día, ningún momento se parece a otro, pero cualitativamente lo es. El lunes es siempre lunes, y cada momento es diferente. Entonces hay fiestas y días especiales. Fiestas que se instituyen directamente de la Torá. Siempre se establecen en los mismos días. Se manifiestan en un ciclo anual. Como por ejemplo, el día de la expiación, donde toda la humanidad, toda la creación, cada hoja, cada piedra, se coloca ante el Creador, y todo se pone en una balanza de méritos y de pecados. Ese día se elabora un presupuesto para las personas y todo lo que vive. También vemos en nuestro mundo que la mayoría de los pueblos del mundo se reúnen en el Consejo de Ministros, al igual que el Día del Príncipe en los Países Bajos. ¿Por qué? Eso también viene de arriba, que al mismo tiempo es como proyección de lo más alto. Septiembre es el momento en que se trabaja y se aprueba un presupuesto. Ese es entonces el día establecido por la Torá, un día establecido desde arriba en términos de las fuerzas del universo. Asimismo, tenemos Pesaj, el día de la salida de Egipto, y los 3 días, Shavuot, fiesta de las semanas, recibiendo la Torá, y en el otoño el Rosh Hashanah, el Año Nuevo. Desde el Año Nuevo, el mundo entero se coloca en la escala de méritos y de pecados. También hay otros días que tienen que ver con correcciones especiales, como Hanukkah, contra lo antiguo y lo nuevo. Fiesta o días festivos que no resultan directamente de la Torá, sino una especie de fuerzas secundarias
que actúan durante ese periodo del año y donde también se producen ciertas correcciones para el hombre y para la humanidad. Del mismo modo, tenemos Purim, a principios de la primavera. Y también hay días de ayuno más largos y más pequeños que tienen que ver con diferentes eventos. Los eventos son el resultado de algo, y no que el ayuno sea el resultado de un evento. Son las fuerzas subyacentes las que determinan y no el evento. Un evento ya es el resultado de algo. Asimismo, el 9 de Ab en el mes de Ab. ¿Y qué es el 9 de Ab? Hemos dicho que no es una celebración, es un día de ayuno, y eso también es fruto de algo. No podemos encontrar 9 de Ab en la Torá. ¿Qué cosa especial es entonces que decimos que también es el día de la Sitra Achra? El único día del año en que la fuerza impura se manifiesta de tal manera que la santidad queda completamente enterrada bajo esa fuerza impura. Sabemos que todo es causal, nada es accidental, todo tiene una razón, absolutamente todo tiene una razón. Si no vemos la razón, es que no vemos la causalidad. Primero, el Creador le dio al mundo la Torá. La Torá es la instrucción de cómo lidiar con las fuerzas que están en el universo, en el lado derecho, lado izquierdo, línea central y etc. Fue así que cuando la Torá fue entregada y Mosé bajó con las primeras tablas de piedra contento, feliz y radiante, todavía no estaba lejos del Creador, y el Creador le dijo que bajase y viese lo que estaba haciendo su gente. Fueron a bailar y se preguntaron dónde se había ido Mosé, porque según sus cálculos era demasiado tarde ya, que ya debería de haber venido. Ellos, Aarón hizo un becerro de oro. Fue, por supuesto, un pecado terrible. Si no hubiera un portador de las leyes del universo aquí en la tierra, ¿cómo podrían las leyes ser permanentes? Por supuesto que podemos decir que esa gente salió de la esclavitud, pero estamos hablando de las fuerzas y habían pecado, un pecado enorme. Fue tan terrible que Mosé arrojó esas 2 primeras tablas de piedra y las rompieron. Fue a hablar con la gente, escenas terribles para calmarlos, para traerlos de vueltas a la conciencia del Creador. Estaban llorando, por supuesto. Mosé regresó al Creador. El Creador quería destruir a la gente y Mosé suplicó por ellos. Y recibieron una forma de perdón, porque nada desaparece en lo espiritual. Está claro, nada desaparece nunca. Todo tiene que ser una forma de reconciliación para llevar a un acuerdo. Mosé volvió a subir y le dieron un nuevo juego de tablas de piedra, que era 1 de 1000 de lo que había antes. Puedes imaginar, 1 de 1000 de toda una sabiduría divina que había. Luego continuaron por el camino correcto, caminaron hacia la tierra prometida, la tierra donde el hombre puede dar. Esa es la tierra prometida. Israel es el acuerdo para eso. ¿Por qué? El Creador da, y la tierra también da. Esa era también la intención, que el pueblo de Israel primero conquistase la tierra, conquistara las fuerzas impuras. Había 7 pueblos que estaban a punto de no poder arrepentirse. Sentimos que es brutal o algo así, pero no entendemos cómo funcionan estas fuerzas. ¿Cuántos pueblos en la historia han desaparecido completamente de la tierra a causa de sus pecados? Cuando ya estaban cerca de la tierra prometida y debían ya entrar allí, le pidieron a Mosé que enviara espías a la tierra. Su fe estaba mezclada con incredulidad. Querían estar seguros. Eran de una sola mente, y su familia era como Dios para ellos. Tuvieron que reunir fe para ir a la tierra,
y pelear con todos esos reyes allí. Y estaban horrorizados por eso, y le pidieron a Mosé que enviase espías a la tierra para decirles cómo funciona allí. Mosé envió allí a 12 personas distinguidas, los mejores hombres de su propia tribu. Entraron en la tierra y espiaron la tierra, y vieron grandes cosas. Vieron que había uvas grandes como manzanas. La tierra era bendita. Pones una semilla en la tierra y todo fue fácil. Regresaron y 10 de esos espías le dijeron Lashon Hará, malas lenguas sobre esa tierra, que hay gigantes en esa tierra. ¿Cómo puedes controlarlos? Habían minado la fe. La gente no era tan estable de todos modos. Y todo tipo de otras cosas que habían dicho sobre esa tierra. Regresaron y 10 de esos espías le dijeron Lashon Hará, malas lenguas sobre esa tierra, que había gigantes en esa tierra. ¿Cómo puedes controlarlos? Habían minado la fe. La gente no era tan estable de todos modos, y todo tipo de otras cosas que habían dicho sobre esa tierra, que la tierra devora a la gente cuando no encaja allí. Por supuesto, todos buenos hombres de familia. Todos empezaron a llorar. Todo eso sucedió la noche del 9 de Av. Las mismas fuerzas están jugando ahora, porque nada desaparece en lo espiritual. Todos lloraban, y ese llanto era en verdad para nada, porque la tierra era hermosa, el Creador los guió, ellos pudieron tomar la tierra. Si ellos también alcanzarían así un nivel superior espiritualmente, entonces recibirían todas esas bendiciones en esa tierra, y todas las bendiciones también irían a las naciones, y habría un arreglo rápido de los asuntos, la venida del Mashiach. Pero en lugar de eso lloraron. Por supuesto que no debemos pensar en una pequeña forma humana de cómo funciona eso, pero antes de continuar les contaré sobre ese día. Por supuesto que el llanto fue un invento de ellos, pero fuera de esa historia, ese día del 9 de Av es el día en que el Din se manifiesta en el nivel más alto. Está bien, hemos dicho que hay momentos, como en Purim, en los que hay una alegría tremenda en el mundo. También soy enormemente productivo en la época de la primavera. Siento enormes fuerzas, incluso cuando todavía no practicaba la Kabbalah. Y ahora que estoy aprendiendo Kabbalah, no me importa en absoluto en qué tiempo vivo, porque todos los tiempos son ya buenos. Eso también lo aprenderás. Todos esos días, incluido el Yom Kippur, tienes que ajustarte a esas fuerzas de esa época. Ahora vivimos en una época en la que el Din juega un papel que es enorme. Si estás de acuerdo ese día, arrepiéntete de buena manera, no de un estado triste y todo eso, no, eso es todo comedia, no hace falta. ¿Qué hay en ese día? Es el día en el universo donde se manifiesta el Din. Entonces, además de la historia de lo que pasó con esos espías y esas cosas, desde la creación del mundo es el día del Din. Está bien, porque todos son fuerzas del universo. El hombre solo tiene que hacer preparativos en las 3 semanas anteriores a ese día. Digamos que vas a la corte, te cintan, te preparas para ello. Te preparas para lo que es el Din. Así es aquí. El ser humano debe de prepararse y adaptarse a ese día, no resistir las fuerzas creativas de ese día. Eso es algo que se requiere de nosotros. Y entonces también podemos ser productivos ese día y traer bendiciones hacia nosotros. No es que pienses que en cuándo es Purim, porque es un día feliz, un día hermoso. Pero los 9 de Av es aterrador. Es el día del Din, lo que en nuestro mundo llamaríamos el día de la justicia. ¿Qué hay de malo en la justicia? Solo cuando distorsionas la ley, que una persona va a cometer un delito o algo así,
entonces tiene problemas con el poder judicial. Pero si una persona ya se hace adecuada, entonces no es un problema. Que entendemos que no hay nada de malo en el día en sí. Cuando esos espías regresaron, eso fue en la noche del 9 de Ab, un día que comienza en la tarde. Comenzaron a hablar mal de la tierra, frente a toda la gente. Podéis imaginar, un gran pecado. Llegas allí y puedes hablar con el líder, pero no con la gente. Especialmente han comenzado a hablar con la gente, porque entonces se convierte en un referéndum contra la entrada a Tierra Santa. Pero dos estaban bien. En esa noche, el día comienza por la tarde. Las fuerzas del Din tuvieron lugar en el universo. Eso significa que la gente puede estar en contra, porque por supuesto que la gente se siente debilitada en ese día. ¿Pero por qué? Porque sentimos en una enorme fuerza de Din. Eso no sería tan malo, pero no es el propio Din lo que es bueno, sino el Din del que penden enormes fuerzas que son pesadas. Las fuerzas impuras estaban unidas a todos esos pecados. El primero, el verdadero comienzo, fue con esos espías. Todo el pueblo se rió. Cometí un error, es llorar. La risa vino a mí, porque llegará el momento en que todos reiremos ese día, porque ese mismo día vendrá Masiaj, el libertador. ¿Ves la intención entre los dos en términos de fuerzas del universo? ¿Cómo es eso posible? Están uno al lado del otro. El Din parece tan lejos de la gracia o la misericordia, pero está uno al lado del otro. No está lejos, es así, solo en la experiencia del hombre. Lloraron toda la noche y culparon a Mosé y a Aarón muchas veces. ¿Qué nos hicieron? Fue tan bueno en Egipto, comimos pescado allí, nos sentimos como en casa allí. Está bien, fue un trabajo duro, pero no como es aquí. ¿A dónde nos arrastras? Por supuesto, también está todo en un ser humano. Antes de que lleguemos a la tierra prometida, cuanto más nos acerquemos dentro de nosotros, y cada uno para sí, más de esas fuerzas, esos espías vienen y cuentan sobre la tierra del Dar, sobre tu perfección, tu Martikun. No te dicen que vayas a ese país, te quieren disuadir de que vayas. También vienen de arriba, para darte nuevos impulsos, para ponerte a prueba de nuevo, que a pesar de los espías que nos cuentan extraños rumores sobre ese país, superas y vas más allá de la razón. Está ya claro, porque vienen y dicen que ahí están todos los gigantes, todos armados, y nosotros somos como enanos para ellos, y la tierra vomita todo lo que no encaja con ella, y etcétera. Por supuesto que no debemos mirar aquí a la gente, es todo en uno mismo, pero la Torá lo dice de esa manera, también nos da una lección. Eso fue todo esa noche. En realidad, estaba llorando por nada. De hecho, debería de ser un placer viajar juntos a ese país, a pesar de esos informes de los espías que decían que puede que sea así, pero estamos más allá de la razón. Tienes que vencer. Coincidió con el Din de este día, y estuvo llorando toda la noche y etcétera. Hemos dicho que el Creador eligió a este pueblo, pero el Creador no puede ser corrupto. Elegido o no elegido, si haces el bien, eres elegido. Elegido significa que puedes propagarlo. Todas las bendiciones llegarán a ti y lo llevas a todo el mundo. Esa era toda la intención de ese pueblo. Si no, serás golpeado por el látigo. El Creador les dijo en términos de fuerzas: en lugar de tener alegría, habéis llorado. También necesitamos aprender lo que Él ha dicho. Llegarán días en los que llorarás mucho, no por nada. En la historia hemos visto muchas cosas en las que había mucho llanto por el que realmente llorar. Nada desaparece en lo espiritual. Por supuesto, fue un gran pecado con el que todavía lidiamos, los judíos y todo tipo de pueblos. Acontecimientos importantes posteriores a eso, incluidos acontecimientos terribles a los ojos de la humanidad, tuvieron lugar ese mismo día, hasta la guerra con la Alemania nazi y hasta la actualidad.
Decimos que acontecimientos importantes posteriores a eso, incluidos acontecimientos terribles a ojos de la humanidad, tuvieron lugar ese mismo día hasta la guerra con la Alemania nazi y hasta la actualidad. Primero, ¿cuál fue el castigo o la corrección? La corrección también es una forma de castigo. El castigo es que algo debe sentirse primero. Es una forma de negación de algo, como el llanto de esa noche. Tenía que haber alguna forma de reconciliación en términos de fuerza. Nada desaparece en lo espiritual. La primera ordenanza en términos de nuestro mundo, era que él quería borrarlos a todos de la faz de la tierra. Pero por supuesto Mosé había orado y todos oraron. Pero no fue suficiente. El pecado fue muy grande. Como resultado, toda la generación que salió de Egipto con Mosé y estuvo en el desierto durante 40 años, excepto esos 2 buenos espías y esa nueva generación. Aquellos que tenían hasta 20 años pudieron vivir. Toda la generación del desierto tuvo que morir en el desierto. Ya no valía la pena entrar en la tierra del dar. El pecado era ya demasiado grande. Por supuesto a su nivel. Este fue el primero. De hecho, como nos dice el Midrash, todos simplemente se acostaron en la tumba, porque todos ya sabían que no entrarían en Tierra Santa. Incluso a Mosé no se le permitió entrar en la tierra. Solo se le permitió pararse en la montaña opuesta a la tierra y mirar a la tierra, pero no se le permitió entrar. No puedes juzgar una comedia con el Creador. Deberías saber bien esto, saberlo bien. Si sabemos esto correctamente, ya tiene la mitad del caso. No podemos representar una comedia o escondernos y pensar que Él no lo ve. Debes saber que donde quiera que estés, nunca podrás esconderte del Creador, ya sea que la gente lo vea o no. Justo cuando otras personas no lo ven, tienes que estar atento. Entonces, lo primero fue que toda la generación tuvo que pagar estas lágrimas con la muerte. Además, el primer templo fue destruido ese día, también fruto, entre otras cosas, de esas primeras lágrimas. El mismo día destruyeron el segundo templo. En el mismo día, cómo funcionan las fuerzas en el universo, en el sitio del segundo templo, hubo un gran emperador romano, Vespasiano, y también sitiaron la ciudad de Betar, donde estaban todos esos rebeldes. Incluso Rabí Akiva, el mayor sabio, pensó que Bar Kokhba, el líder de los insurgentes, era ya Mashiach. Estaba inspirado. Pensaron que la época del Mashiach ya había llegado y que estarían listos para luchar contra el Imperio Romano. Es cierto que cuando una gran potencia viene con fuerza y poder, este pueblo debe vivir siempre en paz. Entonces, si llegan allí con un poder tremendo, ¿qué puedes decir? El Creador le da poder a ese pueblo. Todo el poder viene de arriba, también el poder terrenal, también Alejandro Magno. ¿Qué puede hacer ese pueblo? No están hechos para luchar, sino para traer paz. Esa es la fuerza de este pueblo. Los romanos llegan allí y asedian la ciudad de Betar. Toda la ciudad fue rodeada, cañonazos y todo. ¿Qué posibilidades tenían de sobrevivir? Todo tiene que ver con el din. Como resultado de esto, la teshuvá, el arrepentimiento, debe de ser hecho. Esa es también la enseñanza para nosotros, el arrepentimiento. Sepan cómo llegar al Creador. Luego será endulzado. Betar y la gente fueron destruidos de la manera más espantosa. Todo por las lágrimas que habían derramado por nada. Lágrimas por la tierra junto a la que estaban. Y entonces también se decidió que recuperarían esta tierra en sus manos, con un enorme sufrimiento.
no solo es un país geográfico, sino que el país está organizado para ser el epicentro de las fuerzas del universo. Allí en ese país debe de haber un servicio normal del templo nuevamente, por supuesto dentro. Otro evento fue que Jerusalén fue arrasada hasta los cimientos. Toda Jerusalén fue destruida. Y en España, en el 1492, estaba la Inquisición, y justamente ese día, el 9 de Ab, habían dictado sentencia para desterrar a todos los judíos de España. Tuvieron que huir. En el camino hubo pandillas, robos, etc. ¿Por qué fue justo ese día? No solo por esas lágrimas, sino que se agregaron pecados adicionales. No solo hablo de judíos, todo está en una sola persona. Podemos aprender de ello para evitar eso, reorganizar así nuestros caminos. Vea cómo era la España de finales del siglo XV. Los judíos vivieron en España durante siglos y tuvieron una gran vida, una sociedad próspera, una enorme riqueza, buenas posiciones en el país. Por ejemplo, el primer ministro era judío y, al mismo tiempo, todos los judíos fueron exiliados. Había tratado de hablarle bien al rey y lo pospusieron. El retraso acabó justo el 9 de Ab y todos tuvieron que salir de España. ¿Puedes imaginar? Una gran sociedad y allí vivían muy bien, ministros y todo. Había adoptado Fernández y otros nombres españoles se comportaban como españoles. Grandes poetas, grandes pintores estaban allí, todos judíos. Luego siguió Portugal. En la sinagoga portuguesa de Ámsterdam tienen en la pequeña sinagoga en la pared todos esos nombres de los estudiantes de Edjaim, una academia de Talmud, nombres españoles y portugueses como González, Los Costa y etc. Habían adoptado esos nombres, adoptados al pueblo donde vivían. La intención es que se alejen del Creador, enriquezcan el país con la cultura y etc. Se convierten en portadores de la cultura. También aquí en los Países Bajos. ¿Quiénes son los portadores de la cultura? Judíos. Se vuelven verdaderos holandeses. Realmente saben cómo propagar la cultura holandesa. Está bien, pero eso no debería de ser lo principal. Lo principal debería ser el propósito que se le ha dado a esta gente. Hasta ahora, el bombardeo ocurrió en Israel hace 3 semanas. Y hay otras cosas que no quiero decirles todavía, donde la gente en ese tiempo, y en este tiempo, de repente siente un dolor tremendo exactamente en los mismos momentos. ¿Pero por qué? Teshuvá, arrepintiéndose ante el Creador. En este momento Elohim se está manifestando. Debemos saber que Javayá está en Elohim, el misericordioso. Es bueno para nosotros que lo experimentemos en ese periodo como Elohim, como un juez. De otra manera, no podemos ser humanos. El hombre consta de 2 fuerzas, al igual que el universo, la derecha y la izquierda. El hombre debe desarrollarse a la derecha y desarrollarse a la izquierda. Por lo tanto, también necesitamos esos días especiales del año, en los que hacemos un trabajo especial en la línea izquierda, además de nuestras propias correcciones. El propósito de este día, no comer, no beber, no hacemos 5 cosas, 5 que corresponden a los 5 kelim. Si no comemos ni bebemos, no estamos alimentando la sitra arra. El ser humano que lucha por la unidad con el Creador se siente un poco débil en este día, y está bien, no siempre tienes que... Pero si te diviertes y otras cosas ese día, entonces la sitra arra es grande ese día, puedes sentirlo, y si luego le das un poquito a ella, en ese momento un poquito de ti ya es mucho, porque te sientes débil y luego te diviertes un poco. Esa diversión es mucho con respecto a todo el paquete de fuerzas en este día,
con respecto a ti ya es mucho, porque ahora tienes pocas fuerzas. La Chitrarra no mira los números absolutos de fuerzas, sino los relativos. En este periodo tienes menos fuerzas y te diviertes un 5% con respecto a tus fuerzas en este momento. Pero ese 5% ahora es una fuerza enorme de ti y ella lo inflará enormemente. Por supuesto, con respecto a ti. Siempre sigue siendo tu escasez. No es como si le dieras a ella y ella te saluda y se va. Ella te lo quita y se adhiere a ti. Es tuyo, pero se lo das y ella volverá esas fuerzas y las envolverá, por así decirlo. Las envolverá con su caparazón y llevará una vida separada. Tiene una fuerza enorme, sobre todo ese día. Hay un día en el año, y al año en Yom Kippur, el día de la expiación, también debes prestar allí atención, pero luego es muy diferente. No se trata de la fuerza impura, sino de que estés parado ante el Rey de Reyes. Ese día tienes que estar puro. Ese día tienes que mantener a todos los kelim puros, limpios, ni siquiera comida ni bebida y etcétera. Y luego te quedas ahí y obtienes perdón, y también obtienes el presupuesto para el año siguiente. Justo en ese gran día de la expiación puedes conseguir eso. Hay otras cosas, pero eso es lo más importante de ese día. Pero en ese día, el 9 de Ab, tienes que lidiar con ese poder impuro y todo lo que le das. Ella trae muerte al hombre, muerte espiritual, pero eso es lo mismo. Cuando el espíritu abandona al hombre, también está muerto. Pruébalo ese día. Claro que tienes que trabajar o hacer otra cosa. Haz menos música o... En todo nuestro estudio no digo que debas hacer esto o aquello, ni temas, porque eso no es absolutamente necesario. Eres tu propio constructor en ti mismo. Tienes que ver por ti mismo lo que haces. Todos fracasamos en ese tipo de cosas. Queremos divertirnos un poco por dentro, un poco para ti. Precisamente por dentro no deberías de querer divertirte un poco, sino mantente vacío. Puedes hacerlo con el mundo exterior como de costumbre. Los días de gracia, los días festivos y los días de Din, ¿para qué se necesitan? Que nos vaciemos y profundicemos nuestros kelim, cada vez más y más profundo. Puede esto parecer aburrido, no muy divertido, y etcétera, pero puede tolerar más en sus propios kelim en el que nunca antes había estado, que nunca antes había sentido. Si puedes soportar ese sentimiento, luego en esos lugares vacíos que hiciste en esos días, alegría, luz, todo entra ahí. Gisarón, la escasez que haces, te ensancha y etcétera y etcétera. Eso es, en definitiva, lo que importa ese día, que sepamos lo que es este día. No hace falta contarle más. Más tarde, a medida que nos corrijamos, este día se convertirá cada vez más en gozo absoluto, porque en ese día también vendrá el libertador y veremos la conexión entre el Din y la gracia. Todo está conectado entre sí, y la conexión entre el sufrimiento por el bien de la corrección y la llegada más rápida de Mashiach, también de su propio Mashiach. Primero tú mismo tienes que sacar todo lo bueno de tu paquete. Donde están las fuerzas impuras, sacan lo bueno, al lado sagrado, tirando hacia arriba del Parsá. Debajo de la Parsá está el Din, y arriba del Parsá está el Hasadín. Así es como deberíamos verlo. Está claro, Malhut es Din. Y otra cosa, también nos enseña que este mundo fue creado a través del Din. No huyas, no digas que quieres ser hipersensible, solo con la Kabbalah. Quieres estar ocupado con lo superior, porque entonces haces poco sobre el plan del Creador y nuestro desarrollo. En nuestro mundo existe el Din, y eso está bien. Tenemos que aguantar este Din. Dentro del Din siempre hay gracia, Rajamín. Entonces, ¿qué debería ser hecho? Hasta Binah recibió los Hasadín y luego volvió a bajar, hasta debajo de la Parsá,
donde está el din, y aprender a vivir con ese din. No vivas en el cielo, sino en la tierra y en el cielo. Y tu ser interior está, por así decirlo, entre el cielo y la tierra. Pero vives en la tierra y en el cielo. En la tierra significa que el lado inferior de tu Parzuf es la experiencia de nuestro mundo, el mundo inferior, y por encima de la Parshá experimentas el mundo futuro,